Listo. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces continuamos con la segunda parte de la webconferencia donde pues damos explicación al ejercicio 2, la tarea 3. Recordando que el día de ayer se trabajó los dos modelos para línea de espera con un único servidor, que es la primera parte del ejercicio, y alcanzamos a trabajar el primer modelo de línea de espera con varios servidores. ¿Ok? Y nos quedó pendiente realizar la comprobación en WinUSB, que es la última parte del modelo A. Entonces vamos a iniciar realizando esto el día de hoy de la comprobación en WinUSB y luego pasamos a hacer el modelo B. Listo, entonces voy a abrir el WinUSB, abrimos la máquina virtual, la encendemos. USB, ¿cierto? En análisis de fila, ¿cierto? Estoy en análisis. Vamos a saltar estos mensajes que nos salen aquí. Y aquí empezamos para colocar el título nuevamente. Está mejor identificado cuando ustedes presenten su comprobación. Nuevamente aquí pueden dejar la unidad de tiempo en horas, el sistema simple y dan en OK. Entonces los datos que nosotros estamos trabajando aquí en la parte A, vamos a copiarlos acá, ¿cierto? En el primer modelo tenemos 3 servidores, bueno, en ambos vamos a tener 3 servidores, ¿no? Aquí colocamos el número 3, la tasa de servicio, que es la tasa de llegada, que es, en este caso estamos considerando la capacidad de la fila infinita, que es el primer modelo, ya después en el otro vamos a cambiar. Y la fuente, la población, es cierto, o la cantidad de clientes también son infinitas. Damos resolver y aquí tenemos los resultados. Entonces vamos a... Entonces miren aquí que aquí dice lo primero que vemos aquí, este dato es 61.3497%, es el sistema, la utilización del sistema o lo que es el factor de uso en este caso. Nosotros lo colocamos aquí como porcentaje, vamos a ver que es el mismo valor, ¿cierto? Que era la condición de estado dividido entre el número de servidores. Nosotros podemos ver que es exactamente el mismo valor, 61.3497%. Ahora, la cantidad esperada en promedio de clientes en el sistema, 2.4313, veámoslo aquí, 2.4313, encontramos la cantidad de promedio de personas en fila, 0.5908, es este que está aquí, 0.5908. El tiempo estimado de espera en el sistema, el tiempo en el sistema es este, 0.0810, 0.0810, y el tiempo estimado de espera en fila es 0.019. En fila el tiempo es este de aquí, 0.197, ¿cierto? Si aquí lo aproximamos, aquí vamos a ver el 0.197, ¿cierto? Aquí 0.0197 horas. Ok, entonces las medidas de desempeño están correctas, las 4 medidas de desempeño, y verificamos ahora la probabilidad de que el sistema esté inactivo, es decir, que haya 0 clientes en el sistema o 0 autos, es 13.8454. Aquí lo tenemos,
13.8454. Y la probabilidad de que al llegar un auto o un cliente a nuestro sistema tenga que esperar es del 37.22%, que es este de aquí, 37.22%, ¿cierto? Aquí lo tenemos, es la segunda de las probabilidades que nosotros calculamos. Recordando que aquí ustedes deben hacer 1 menos la sumatoria de 0 hasta 3. En este caso, nosotros lo hicimos hasta 2, ¿cierto? Porque si ya hay 3, sí les toca esperar. Entonces es claro que ustedes deben hacerlo hasta 3. Nosotros aquí hicimos la sumatoria de hasta 2, ¿cierto? Esto fue lo que nosotros trabajamos el día de ayer. Ok, bueno, entonces ya con esto finalizamos esta parte del modelo A, ya que hemos comprobado en Wink USB. Pasamos entonces ahora a realizar el ejercicio del modelo B, pero entonces ya teniendo un tamaño del sistema limitado a 19. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Me están escuchando bien? Todo claro, profe. Digamos que hay interferencia en el sonido, pero todo está bien. Sí, lo que pasa es que ahora mismo estoy en el CECAP y no sé por qué acá siempre, cuando estoy acá se escucha siempre bastante ruido. No sé por qué siempre me pasa eso. Ayer pues estaba haciendo la web desde la casa y funciona mejor, pero acá siempre pasa eso. No sé por qué siempre está pasando cuando hago las webs desde el centro. Pasa eso. Pero se escucha mucha interferencia. Sí, señora. Ok, listo. Bueno, entonces pasemos al otro modelo. Aquí en la guía de actividades ya pasamos entonces al modelo en la parte B, ¿cierto? Que es este de aquí. Entonces acá pues, ustedes colocan la condición de estado, que la condición de estado va a ser la misma, ¿cierto? Esta condición de estado no va a cambiar, va a dar 1.84. De todas formas aquí nosotros la calculamos nuevamente, que lambda dividido 84,04. Ok, entonces ustedes van a colocar, hacer el modelito, presentan la tabla con el modelo, colocan la condición de estado, la tasa de llegada, que creo que es 30, bueno, en sus datos, ustedes tienen sus datos, el dato específico que le dan la guía. En la guía no, en el anexo 4, que es donde están los datos. La tasa de servicio, el número de servidores, creo que es 4, el límite del sistema, que ustedes ahí ya ven en el caso, en nosotros aquí es 10. 19, ¿no? Ustedes ya pues toman los datos que les da la guía. Proponen gráficamente el diseño de la instalación de servicio. Entonces, como les decía, ahorita la llegada hacen una única fila, una única cola y se distribuyen después en los 3 servidores, en el caso de ustedes 4 servidores. Y para pronto diferenciar con el anterior es colocar que aquí el número de la fila pues es finito, ¿cierto? En nuestro caso, por ejemplo, aquí como tenemos el tamaño del sistema es 19 y tenemos 3 servidores, entonces la fila tendrá un tamaño máximo de 16, ¿cierto? Aquí la fila, el tamaño de la fila aquí será de 16 porque el sistema en general tiene un límite de 19. Bueno, acá tenemos las fórmulas de las probabilidades que nosotros vamos a usar. Nuevamente se presentan probabilidades con servidores. Se da una fórmula para probabilidad entre para n cuando está entre 0 y C, y una para cuando C es mayor que cuando n es mayor que 6, en este caso pues hasta el n, el límite del sistema, ¿cierto? Y la probabilidad de 0, que es la de ser inactivo, que igual como anterior se va a usar para el cálculo aquí de la cantidad esperada de clientes en la fila. Entonces yo también ya dejé copiado, acá está, entonces para que vayamos verificando de que si copié exactamente las fórmulas y vayamos a hacer todo correcto. Entonces el B, ¿cierto? Que es este. Entonces está la fórmula aquí del LQ, que es la cantidad esperada de clientes en el sistema. Aquí está la fórmula, exactamente la misma, simplemente copié y pegué acá, ¿cierto? La cantidad
esperada de clientes en el sistema, entonces es el LS igual a LQ más la tasa de llegada efectiva entre Q y la tasa de llegada efectiva está dada por esta fórmula de acá, ¿cierto? Y aquí entonces debemos calcular el PDN y el PD0, que creo que acá yo copié las fórmulas. Voy a andar un poco más. Aquí está el PD0 y el PDN, que vamos a calcularlo aquí inicialmente porque esto debemos usar, ¿cierto? Acá para calcular la probabilidad del tamaño del sistema, aquí tendríamos que calcular la probabilidad de 19. Y el tiempo estimado de espera en la fila, aquí está la fórmula, no es esta, el tiempo esperado en la fila es esta, LQ entre el land efectivo, y en el sistema es este que está acá arriba, ¿cierto? LS entre el land efectivo. Ok, bueno, esto de acá nosotros no lo vamos a usar, no sé, porque que es para calcular el número de sistema, pero aquí nosotros esto no lo estamos usando. A ver si cambio eso después. Listo, las probabilidades, entonces ya son los valores de las probabilidades que yo les había dicho antes. El P0 es esta de aquí, ¿cierto? Es la misma fórmula. Y el del PN es esta de aquí cuando el N, el Z, y esta cuando es entre 0 y 6. Esta debe estar copiada. Aquí está esta de aquí. Listo, entonces estas son las fórmulas que vamos a usar. Entonces voy a expandir aquí y vamos a ir calculando y luego comprobamos en el Quick USB. ¿Ok? Todo bien hasta el momento, entonces continuamos. Bueno, entonces iniciamos aquí como necesitamos la probabilidad de que el sistema esté vacío, la probabilidad de 0, entonces vamos a calcular la probabilidad de 0 aquí. Entonces igual que en el modelo cuando teníamos infinito, aquí calculamos primero la sumatoria hasta C-1, es decir, nosotros lo vamos a calcular en nuestro caso hasta 2, ustedes lo deben hacer hasta 3, y sería entonces de la condición de estado, que es esta de aquí, que es el valor que va a ir modificando, dividido entre el factorial de n, ¿cierto? Va a ir modificando. Entonces fijamos la condición de estado, que es el caso. Tenemos aquí hasta 2, es esta parte de esto lo vamos a hacer tal cual como en el anterior. Entonces se realiza para 2, luego se hace la sumatoria aquí. Calculamos el otro término, este de aquí. Entonces este término de aquí, ¿cómo es? Vamos a ir haciendo así paréntesis, paréntesis, para ponerlo de arriba y paréntesis, paréntesis para poner lo de abajo. Entonces en lo de arriba colocamos entonces la condición de estado elevado, es el número de servidores, que es 3, multiplicado por 1 menos, yo les había dicho ahorita que este P sobre C es, perdón, esta condición de estado entre C es el factor de uso, ¿no? Que es el mismo que teníamos ahorita. Voy a calcularlo aquí para cada vez que tengamos este sí lo podamos usar y es más fácil. Entonces voy a aquí así hasta aquí y después completo. Vamos a borrar todo para usar este aquí. Entonces el factor de uso, que es la condición de estado, para poder usarlo acá más fácil. No estar calculándolo aquí y aquí, que es más difícil, ¿no? De abajo. Entonces la parte de arriba es la condición de estado elevado a la C, que es el número de servidores. La condición de estado
segundo estado elevado a la C multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 menos, entonces este es la condición de estado entre C elevado a la n, el límite del sistema, que es 19, menos la cantidad de servidores más 1. Cerramos paréntesis, ¿cierto? Y volvemos y cerramos paréntesis. N. Y listo, esta es la parte de arriba. La parte de abajo es el factor que multiplica a 1 menos este factor de uso, que es la condición de estado dividido entre C. Y listo, cerramos. Entonces este es el valor 2.68775. ¿Ok? Estos dos términos los sumamos, este se suma este, y luego la probabilidad de 0, ¿cierto? Es entonces este valor aquí elevado, este aquí elevado a la menos 1. Miren que nos dio un valor bastante parecido al anterior, y de hecho eso va a pasar también con ustedes. Los valores que le van a dar en estos dos modelos con el tamaño del sistema aquí siendo finito van a ser muy parecidos. En algunos casos puede llegar hasta ser igual, porque puede que la tasa de llegada, digamos, no afecte de que la cantidad de personas que llegan afecte el tamaño del sistema, es decir, que se colapse, que no quepan las personas que están llegando en el tamaño del sistema. Entonces eso lo que muestra es que de pronto el tamaño del sistema es suficiente. Cuando los valores están muy distintos, cuando se considera el tamaño del sistema infinito y 19, ahí de pronto lo que nos está diciendo es, por ejemplo, si fuéramos nosotros los analistas, no, este negocio necesita un espacio mayor porque los clientes que están llegando son mucho más y ya el lugar está quedando pequeño. Si nos da el mismo resultado haciéndolo infinito como 19, ahí podemos concluir que el tamaño del sistema que nosotros tenemos es un tamaño adecuado, o incluso de pronto puede que sea muy grande. Bueno, entonces la probabilidad de 0 aquí podemos escribir la porcentaje. Cuando comparemos, vaya a verlo más fácil. 13.847, no sé, porque cuando uno más se colocan esos símbolos de numeración. Listo. Y el otro que usamos acá más abajito después es la tasa efectiva, es la probabilidad de n, que es la probabilidad de tener, entonces en este caso el de n 19, la probabilidad de 19, ¿cierto? Pues ya después calculan la probabilidad que ustedes tengan acá. Entonces, ¿cómo es la probabilidad de n? Aquí en este caso el n va a ser 19, entonces va a ser elevada a 19 dividido c elevado a la 19. Voy a colocar el c ahí sumado. Perdón. Bueno, es c, que es 3, ¿cierto? A la 19, que es el tamaño del sistema, menos c, que es los números de servidores. Y esto del factorial de c, que es 3. Listo. Paréntesis. Y esto de acá todo va multiplicado por de 0, que es esta aquí. De una probabilidad bastante pequeñita, vamos a colocarlo aquí, igual a la probabilidad, y eso va a decir que es 0. La probabilidad de que tengamos nuestro sistema full lleno, de que haya 19 carros en nuestra estación, es prácticamente nula, ¿cierto? Miren que es una probabilidad muy pequeña. Entonces, como esta probabilidad es muy pequeña, digamos que los resultados que nosotros vamos a obtener aquí en general, en las cantidades esperadas, en las probabilidades, en los tiempos esperados, van a ser muy parecidos, si no iguales, a los hechos en el 2.2a cuando consideramos el tamaño del sistema infinito.
Ok. Bueno, entonces vamos a calcular la cantidad esperada de clientes en la fila. Quería saber cómo vamos hasta ahí, si está todo claro, si me están escuchando bien, si tienen preguntas. ¿Puedo continuar? ¿Está todo claro? ¿Está ahí? Hola, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ok, bueno, gracias, Luis. Perfecto. Bueno, entonces sigamos aquí con la cantidad esperada de clientes en la fila. Entonces, aquí en este caso, todo esto que nosotros tenemos aquí arriba, entonces miren, multiplicamos por P0, la probabilidad de que no haya clientes en el sistema, que es 0, multiplicado por, entonces vamos a escribir aquí por, multiplicado por esto, que una división entre paréntesis todo, y así vamos. Y todo esto después multiplicado, llenando aquí, se nos haga más fácil. Entonces, en la parte de arriba aquí es la condición de estado elevado a la C más 1, es decir, este más. Y la parte de abajo es el factorial de C menos 1, es decir, de este menos 1 por el C, que es 3, menos la condición de estado, cerramos, elevado al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, verifiquemos que los paréntesis estén bien. Este abre aquí y cierra acá, este abre aquí, esto cierra aquí, este abre aquí, aquí. Perfecto. Listo, entonces ya hemos copiado esta primera parte. Ahora falta lo otro que se multiplica aquí, que va de este lado en el otro paréntesis. Entonces es 1 menos, ¿sí? Rho entre C es el factor de uso que nosotros colocamos aquí, factor de uso a la n, que es 19, menos C más 1, ¿cierto? Cerrado. Exponente menos n menos el C. Aquí falta un paréntesis y es que no he terminado. Y sin querer hacia un lado y se estaba saliendo. Bueno, vamos por aquí. 1 menos este elevado a este menos este aquí por, ¿cierto? El factor de uso elevado a la n menos c. Cerramos paréntesis del exponente y finalmente multiplicamos por 1 el rho sobre c, que es el factor de uso. Que hayan quedado bien los paréntesis. Este del exponente abre aquí, este multiplica este abre aquí. Muy bien, están los paréntesis todos correctos. Damos enter, se lo dejo aquí un momentico para que ustedes revisen y puedan, cuando estén haciendo el suyo, que estén viendo la grabación, puedan ver la cantidad de paréntesis y eso, para que pues no tengan problemas al calcular este resultado. Ok, el resultado me dio 0.58917. Miren que es bastante parecido a la cantidad esperada de clientes en fila de acá del 2A. 0.59, acá me da 0.58917. Es bastante parecido. ¿Ok? Bueno, acá en este necesitamos primero entonces calcular la tasa efectiva de llegada, que es la tasa de llegada que multiplica a 1 menos la probabilidad de, en este caso 19, que es esta que nosotros tenemos acá. 1 menos la probabilidad de 19, que es esta acá. La efectiva de llegada es 29.99, es decir, ya no va a ser 30, sino casi que 30. Entonces, la cantidad esperada de clientes en el sistema es la cantidad esperada de clientes en
en fila más la tasa efectiva dividida entre la tasa de servicio, que es esta acá. Me da 2.42. Nuevamente noten que es un valor bastante parecido a la cantidad esperada de clientes en el sistema, en el modelo cuando consideramos infinito el tamaño del sistema. Bueno, ahora los tiempos estimados de espera en el sistema, que sería el LS, que es este de aquí, dividido la tasa efectiva de llegada, y el tiempo en fila, que es el LQ, dividido entre la tasa efectiva de llegada. Son tiempos parecidos, 0.08 en el sistema, 0.01 en la fila. Acá también teníamos 0.08, 0.01. Entonces es bastante parecido los valores. Con eso hemos calculado las cuatro medidas de desempeño: la cantidad esperada de clientes en la fila, en el sistema, y el tiempo estimado de espera en el sistema y en la fila. ¿Ok? Listo, bueno, continuemos entonces con las probabilidades y ya después pasamos a hacer entonces en el USB. Bueno, entonces la primera probabilidad que nos pide la guía es la probabilidad de que no haya clientes en la fila, ¿cierto? Entonces en este caso de que no haya clientes en la fila, aquí ustedes lo deben hacer hasta P4, pero yo como solo tengo 3 servidores, lo tengo que hacer hasta P3. Entonces la probabilidad de que no haya clientes en la fila es que no haya clientes, o que haya un cliente que esté en servidor, o que haya, por tanto están en servidor, o que haya 3 clientes que están en servidor. Entonces si hay 3 clientes, todos están en servidores, y por tanto no hay clientes en la fila. Entonces calculamos usando esta fórmula, que es hasta n menor que c, ¿cierto? Como el c es 3, entonces podemos usar la misma fórmula para este hasta aquí, hasta el c. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Es la condición de estado elevado a la n, que el n es esta de aquí, ¿cierto? Dividido. Ay, aquí, ¿qué pasó? Estado elevada a la n dividido el n, que es este de acá, ¿cierto? Aquí es importante que el fijo es este de aquí, que es la condición de estado para poder extender hasta abajo, y el n es el que va a. Y todo esto lo multiplicamos por el P0, la probabilidad de que no haya clientes en el sistema, que aquí esto por P0. ¿Ok? Y este también es fijo, ¿cierto? Y ahí me da el mismo valor P0. De hecho, tiene que ser igual, ¿no? El P0 aquí, el P0 acá. Y bueno, este está fijo y estas son las que vamos variando. Extendemos y entonces aquí nos da la probabilidad de que no haya clientes, que haya uno, que haya dos o que haya tres, ¿cierto? Entonces hacemos la sumatoria, la suma de 4. Esta entonces es la probabilidad. Vamos a copiarlo aquí, lo escribimos como probabilidad. Entonces la probabilidad de que no haya clientes en la fila es de 77.171%, ¿cierto? Entonces copiamos el resultado o escribimos la conclusión, la probabilidad es de 77. Listo. Ahora la probabilidad de que un cliente tenga que esperar. Entonces la probabilidad de que un cliente tenga que esperar, en el caso de ustedes cuando tengan 4 servidores, es 1 menos la suma desde 0 hasta 3. Nosotros en este caso, como apenas tenemos 3 servidores, si un cliente tiene que esperar, si hay 3 clientes ya tiene que esperar, es decir, no tendría que esperar si hay 0, 1 o 2. Entonces es 1 menos la suma de 0, 1 y 2. Entonces primero realizamos la suma de 0, 1 y 2, que sería, calculamos aquí antes, ¿cierto? Eso nos da el 62.73.
esos 3, pero vamos a quitar para que veamos el número. Hacemos 1 menos este valor aquí. No le coloqué el igual. Menos este valor de acá. 37. Esa es la probabilidad como porcentaje. Entonces, la probabilidad de que si un cliente llega, probabilidad de que al llegar a la estación es de 37. Ay, perdón. Es de la probabilidad de que al llegar un cliente te tenga que esperar es de 37.216%. Listo. La probabilidad de que haya 5 clientes en fila. Entonces, en este caso, si hay 5 clientes en fila, ¿cuántos clientes hay en el sistema? Lo que veíamos ayer. ¿Cuántos clientes tengo que hacerlo yo aquí? Aquí sería para n igual que... Ustedes tienen que hacerlo para n igual 9. Nosotros acá tendríamos que hacerlo para n igual... ¿Cuántos clientes habrían en el sistema si tenemos 5 clientes en la fila? Javier, creo que no sé si intentaste abrir el micrófono, pero no sé, no te escuché nada. 16. No, recuerden que tenemos 3 servidores, ¿cierto? Y si hay 5 clientes en fila, tenemos en total en el sistema los 5 clientes que están en fila más los 3 que están en servidores, ¿cierto? En ese caso tendríamos 5 clientes en la fila más los 3 que están en servidores. En el sistema en total tendríamos 8 clientes. Entonces nosotros tendríamos que calcular la probabilidad para cuando n sea igual a 8, que es la cantidad de clientes que hay en el sistema, cuando hay 5 clientes en la fila. En nuestro caso, porque tenemos 3 servidores. Cuando ustedes vayan a realizar el ejercicio, como ustedes tienen 4 servidores, ahí ustedes lo hacen entonces para n igual 9. ¿Ok? Sí, 8 clientes en el sistema. Exacto. Bueno, entonces lo hacemos para n igual aquí 8, entonces va a ser la condición de estado, que es esta acá, ¿cierto? Elevada a la 8. Bien, la fórmula que está aquí arriba para no tener que estar bajando tanto. Dividido entre C, que es 3. Vamos a abrir paréntesis aquí porque son dos términos. C elevado a... En nuestro caso es 8, es el valor que estamos haciendo, menos la cantidad de servidores multiplicado por el factorial de la cantidad de servidores, que es 3. ¿Okay? Cerramos paréntesis, abajo, y todo esto lo colocamos entre paréntesis para multiplicar 0, que es este valor de aquí. Listo. Entonces la probabilidad, damos 5 clientes en la fila. Vamos a copiarlo para ponerlo como porcentaje. Entonces podemos decir que la probabilidad 8
probabilidad bastante baja, 1.25%. Y finalmente la probabilidad de que haya 10 clientes o menos en la fila. Entonces en este caso si son 10 clientes o menos en la fila, para tener 10 clientes en la fila, ¿cuántos clientes debemos tener en el sistema? La misma pregunta que ahorita, ¿cierto? Si tenemos 10 clientes en fila, más los 3 que están en servidores, serían entonces en total 13 clientes en el sistema. Es decir, que aquí en este caso debemos hacerlo hasta 13, ¿cierto? Ustedes lo van a hacer hasta 14 porque tendrán 4 servidores. Yo lo voy a hacer hasta 13 porque tengo 3 servidores. Entonces, para cuando n es hasta c, que sería hasta 3, ustedes hasta 4 usan esta misma fórmula. Entonces yo voy a simplemente copiar estos valores porque de 0 hasta 3 ya las calculé aquí, entonces las voy a pegar, copiar solo los valores, entonces le doy 1, 2, 3. Y de 4 en adelante la fórmula es esta, ¿cierto? Cuando ya es n mayor o igual que c. Entonces, condición de estado, que este valor es fijo, la condición de estado elevado ¿cierto? Bueno, tenemos la fórmula aquí, el n va a ser este de aquí, que es el que va a variar, dividido, paréntesis, el c, que también es fijo, este de aquí. A ver la fórmula aquí, el c elevado a la n menos c, abrimos paréntesis para escribir el n menos c, el n es este mismo, que este va a variar, el n menos el c lo fijamos, ¿cierto? Lo único que va a variar es ese K48, los demás todos los tenemos aquí, ¿cierto? Aquí por el factorial de c, y este de aquí, y ese también lo fijamos. Paréntesis, y listo. Ahora todo lo encerramos en paréntesis para multiplicar por el P0. Que el P0 también va a ser fijo. El P0 lo tenemos aquí, también lo fijamos. Fórmula, como ya todos están fijos, los únicos que están variando son los n's aquí, entonces extendemos hasta aquí. Verificamos que sí está bien, por ejemplo, viendo con este, con n8 da 0.0125, aquí está 0.0125, es decir que si copiamos bien la fórmula no nos equivocamos en nada. Finalmente realizamos la suma de todos estos términos. Y entonces podemos decir que la probabilidad es del 99.83%. Es decir, es una probabilidad bastante alta, es casi que seguro que tengamos 10 clientes en fila o más. Es decir, 13 en el sistema menos es de ok, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Digamos que el procedimiento es tal cual como lo hicimos ayer, simplemente es tomar las fórmulas e ir reemplazando los valores. No sé si ustedes quieren de pronto que ellos repitan alguna fórmula, que vaya más lento, que les muestre alguna cosa, que de pronto tengan alguna duda, o si ahí está claro. Ya nos quedaría solo comprobar los valores en el link USB. Hasta el momento, claro. Listo, muchas gracias, John. Bueno, entonces vamos a abrir en el link USB y vamos a hacer la comprobación. Ahora para el tamaño del sistema igual 10 similar. Bueno, entonces aquí, para comprobar simplemente salimos, ¿cierto? Ya tenemos los datos y lo único que vamos a cambiar aquí es que la capacidad de la fila va a ser distinta.
Entonces aquí la capacidad de la fila, noten que este es el tamaño del sistema, es decir, en el sistema tenemos un tamaño máximo de 19. Si tenemos 19 en el sistema, ¿cierto? Es decir, y tenemos 3 servidores, es decir, el 19 menos los 3 servidores, en fila pudiéramos tener máximo 16 clientes. Entonces aquí miren que es la capacidad máxima del espacio de espera, es decir, de la fila, no es del sistema. Entonces aquí colocamos 6 en vez de 19, es decir, aquí ustedes siempre tienen que colocar es el n menos e, en este caso 16, y resolvemos. Y comparamos con los valores obtenidos, ¿cierto? Entonces aquí miren que esta es la tasa efectiva de llegada que nosotros calculamos por acá el 29.9982, aquí sí aproximamos más de 83, que es la tasa efectiva de llegada, ¿cierto? Este valor de aquí, este no cambió, que es el 61.34, 61, a ver, 61.34, bueno, aquí sí cambió un poquito, este es más que todo como yo les mostraba en el otro acá de este lado, la probabilidad esta de utilización, la suma, ¿dónde está? Ahora no lo encuentro. 61. Bueno, que 61, 34, 61. Bueno, aquí este varía un poco por el tamaño del sistema. El otro era la probabilidad de que haya 3, la suma. Por eso nosotros no lo hicimos. Aquí está el 77. Yo no sé si esta es la suma de estos 3 sin este primer dato. Bueno, igual ese no debemos verificarlo tanto aquí. Lo que nos importa son las 4 medidas de desempeño. Vamos a ver las medidas de desempeño. Entonces, la cantidad esperada de clientes en el sistema, que es 2.42, cantidad esperada de clientes en el sistema es 2.4296. Vamos a verlo aquí más aproximado para que nos dé igual. $42.96, ahí lo vemos que está igualito, 2.4296. En fila, que es 0.5892, aquí, veanlo aquí, 0.5892, ¿cierto? Aquí está 0.5892, 0.5892. El tiempo esperado en el sistema 0.0810, ya lo mencionamos aquí, 0.0810, y este vamos a dejarlo enseguida con 4 decimales, que es lo que nos muestra acá, 0.0196, aquí está, en fila 0.0196. Listo, de las probabilidades, la probabilidad de 0, que es 13.8467, aquí está, 13.84, si le damos otro valor, aquí está, 13.8467, la de 0, y la de que el sistema esté ocupado, es decir, la segunda, 37.2165, aquí está, 37.21, ay, bueno, aquí no nos sale el otro, no sé por qué no, 37.2165, no sé por qué no da el otro valor, pero bueno, está 27.216, ¿cierto? Nos quedó faltando el 5 este aquí. Listo. Bueno, eso sería todo lo que deben realizar en esta tarea. Sé que es bastante extenso porque tuvimos que dividir la web en 2 partes para solo este ejercicio 2, pero bueno, espero que haya sido claro, que ya con esto puedan avanzar en el desarrollo del ejercicio 2, y ya entonces el ejercicio 3 nos estaríamos reuniendo la próxima semana para explicarles el ejercicio 3, y con esto pues ya ustedes ya desde la otra semana puedan ya en grupo ir trabajando todos los ejercicios e ir discutiendo el desarrollo de cada uno de estos para presentar de forma colaborativa. Tutora, una pregunta.
la web de ayer ya está en el campo, ya subieron la grabación. No, precisamente estaba descargándola. Voy a revisar si ya se terminó de descargar, porque es que quedó bastante pesada y anoche no me dio chance de descargarla, y aquí ya había intentado esta mañana varias veces. Bueno, sí, ahora sí se descargó. Había intentado varias veces esta mañana y siempre se caía y no terminaba. Yo ya descargo, entonces aquí yo ahora ya la subo en el YouTube, y ya ahora en el transcurso de la tarde, más tarde en la noche, ya estaría yo dejando las 2 grabaciones. Aprovecho, descargo esta enseguida y les comparto las 2 grabaciones inmediatamente del ejercicio, las 2 partes, para que ustedes ya las tengan en campus. ¿Ok? Ok, tutora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, pues, que tengan una feliz tarde. Estamos en contacto. Yo quedo pendiente de compartirles esta grabación y la grabación de la web del día de ayer. Que estén muy bien. Igualmente, feliz día a usted, Luis. Gracias, Lisette. Hasta luego. Hasta luego, tutora, muchas gracias por... Hasta luego.